Hoy, como cada miércoles, convertimos nuestro plató de punto de encuentro en nuestro pequeño parlamento, con presencia de todos los grupos políticos. Hay muchos asuntos de actualidad, pero sin duda los presupuestos de la comunidad deben ocupar un amplio espacio en este debate, con más detalle que la semana pasada, tras su presentación el viernes por parte del consejero de Hacienda, Celso González, al presidente del Parlamento, Jesús María García. 1.897,89 millones de euros, lo que supone un 3,1% de incremento respecto del 2021. Es el presupuesto con el que contará La Rioja en 2022, el más alto de la historia de la comunidad. Será el presupuesto de crecimiento equilibrado, la transformación y la lucha contra la desigualdad, y es un presupuesto verde, digital y sostenible. Con un objetivo definido: afianzar el proceso de transformación de La Rioja de tal manera que se pretende alcanzar una recuperación tan rápida que se concentre en 3 o 4 años, cuando en una situación normal nos iríamos al menos a una década. La capacidad de gasto llega hasta los 1.984 millones de euros. De los fondos Next Generation, La Rioja ya tiene asignados 86,95 millones, una cifra que irá aumentando a medida que vayan llegando más fondos de Europa. Lo que permitirá que, a medida que vamos recibiendo más fondos europeos a través de las conferencias sectoriales, va a poderse aumentar la capacidad del gasto. Unas cuentas con un marcado sentido social. El 72% de los gastos no financieros se dedican a este fin. Salud obtiene casi la mitad de este gasto, 538 millones de euros, con el objetivo de reforzar el sistema público sanitario. Otras cosas, reforzamos la atención primaria, con una inversión que pasa de 71,3 millones a 88,1 millones. Además, está prevista la creación de 2 quirófanos en el Hospital San Pedro y la creación de una nueva zona para intervenciones, endoscopias y ampliación del hospital de día. Educación se lleva 347 millones de euros, el 31% del presupuesto. Entre los proyectos, la construcción de varios colegios, además de finalizar las obras del Instituto Sagasta. Reforzamos la apuesta del Gobierno por la formación profesional, ya que se dirige 1 millón de euros para impulsar el campus de la formación profesional en el Instituto Laboral. 155 millones de euros se destinan a servicios sociales, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Junto al progreso social está el económico, al que se dedican 363 millones. Buscamos aquí el crecimiento equilibrado económico, es decir, un crecimiento sostenible y que respete el entorno, un crecimiento con una redistribución más justa. En cuanto a la ley de medidas fiscales, los impuestos no se tocan, buscando una política fiscal más justa. Unas cuentas que se presentan por primera vez en 24 años, ha señalado el consejero de Hacienda en tiempo y forma, para que entren en vigor el próximo 1 de enero. Bien, pues el trámite parlamentario ya ha comenzado con la llegada, con la presentación de esos presupuestos al Parlamento de La Rioja. Hoy vamos a hablar de ellos aquí en nuestro plató de punto de encuentro. Vamos a dar las buenas noches a los portavoces parlamentarios de todos los partidos. Sara Orradre, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Jesús Ángel García, buenas noches, Partido Popular. Muy buenas noches. Enar Moreno, Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Garrido, he dicho García. No he querido decir nada, porque como estamos en directo, digo, Pablo Baena, portavoz de Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, el trámite parlamentario ha empezado, habrá evidentemente un debate continuo sobre estas cuentas. Ya habíamos debatido aquí hace unos días sobre el techo de gasto y avanzamos también. Quiero recordar, señor Garrido, habíamos avanzado también que ustedes iban a presentar una enmienda a la totalidad. Bueno, creo que ya habrán tenido tiempo de desgranar poco a poco los presupuestos, creo, no lo sé, si me lo puede confirmar usted. Tampoco mucho, si me lo puede confirmar usted. ¿Se mantienen en esa tampoco mucho, posición? pero mira, me alegra que me hayas pasado el balón, ¿verdad? Porque voy a rematar a gol.
Yo creo que las declaraciones que hemos oído del consejero de Hacienda, de don Celso González, pues la verdad es que están poniendo de manifiesto la gran mentira de estos presupuestos. Estos presupuestos son cualquier cosa menos sociales. Y voy a decir por qué. Si nosotros sumamos las partidas de la Consejería de Servicios Sociales, y fíjese que incluye hasta la política local, Consejería de Servicios Sociales, Educación y todo lo que es sanidad. Bueno, si nosotros sumamos todo el montante destinado a esas tres consejerías y lo comparamos con el montante total del presupuesto, pues llegamos a una conclusión, y es que el 59% del total del presupuesto se dedica a políticas sociales. El 59%. No el 72%, como se han sacado en esos gráficos, sino el 59%. ¿Qué hizo el Partido Popular, por ejemplo, en el año 2013, en mitad de una crisis, la mayor crisis económica que ha sufrido este país? Pues destinar el 67% del total de presupuesto a políticas sociales. Por lo tanto, estos presupuestos no son sociales. Y le diré además otras cuestiones. ¿Cuánto sube el presupuesto del Servicio Riojano de Empleo? 0. 0 euros. ¿Cuánto sube el presupuesto de la Consejería de Salud? Un 0,3%. 0,3% en estos momentos, en donde tenemos que hacer frente a la pandemia y a las secuelas de la pandemia. Y además se esconden, y con esto ya termino, que me levanta los, pero con esto termino de verdad, unos ajustes, es decir, recortes en personal en dos áreas vitales, es lo que hemos dicho, sanidad y educación. Y si no, ahí está la página 31 del informe económico y financiero de los presupuestos que hoy hemos podido comprobar. Bueno, pues usted ha marcado el tiempo de esta primera ronda de intervenciones, 2 minutos, señora Orradre. Pues me va a sobrar probablemente. Yo le diría al señor Garrido, ha dicho que iba a rematar a gol, yo creo que ha dado usted en el poste, y además de una forma bastante notable, por no decir que lo ha mandado usted a las nubes el remate. En absoluto estamos de acuerdo con lo que ha dicho el señor Garrido. Probablemente además en la concepción de políticas sociales también se incluyen otras muchas relacionadas con la atención sanitaria o la educación, que el señor Garrido ha circunscrito exclusivamente a la Consejería de Servicios Sociales, pero no vamos a entrar a desgranar. Las tres. La Consejería de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería de Servicios Sociales. No, es para precisar. Bueno, sumamos los presupuestos de las tres consejerías. La Consejería de Salud tiene el presupuesto más alto de toda la historia de la democracia en nuestra comunidad autónoma. Pues el SERI sube 0. El hecho de que hoy mismo lo hemos hablado a propósito de una comparecencia a la que hemos asistido en el Parlamento del gerente del SERIS, precisamente se ha hablado una vez más de la importante oferta pública de empleo, que es precisamente una de las respuestas más necesarias a uno de los problemas derivados de la actual situación sanitaria, que es la falta de profesionales, y que va a permitir, hoy mismo lo hablábamos, por ejemplo, que ya se hayan incorporado 7 nuevos médicos que hemos conseguido atraer de otras comunidades autónomas, que se estabilicen las plazas de los existentes, incluso también van a llegar ya, 2 han llegado ya y 2 lo harán próximamente, 2 internos que realizaron aquí sus estudios o se formaron aquí y habían salido fuera, y ahora los volvemos a retomar para nuestro servicio público de salud. A finales de este mes se va a hacer una nueva selección de personal entre unos más de 50 candidatos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, más allá de las cifras con las que nos pretende enturbiar un poco, ¿no?, el conocimiento de los presupuestos del señor Garrido, pues la aplicación práctica de estas cuentas se verá y se materializará en este tipo de hechos. Pero al margen, ya se ha pasado los 2 minutos. Bueno, pues termino rápidamente porque van a ser 3 ideas clave en relación con estos presupuestos. Son, como los anteriores que se han diseñado por este gobierno progresista de La Rioja, unos presupuestos fundamentalmente sociales que ya en el año pasado vinieron de una forma muy importante condicionados por la pandemia, eso es inevitable, este año también, pero ya en menor medida, o pasando ya a una segunda fase, que es la transformación, la recuperación económica y sobre todo la creación de empleo de calidad. Por lo tanto, yo le diría al Partido Popular concretamente, que es quien ha manifestado ya su deseo de presentar una enmienda a la totalidad, que bueno, será lo que el guión les pide,
porque entendemos que es lo que les pide el guión, pero que reflexionen porque la recuperación económica es fundamental para el asentamiento de nuestra comunidad autónoma en la senda del crecimiento, señor Baena. No será con estos Señor presupuestos. Baena, es su turno entre 2 y 4 minutos. Vamos a ver si se qué puede holguras, ajustar. qué holguras. Vamos a ver si se puede ajustar a esos 2 primeros minutos y ya iremos Sí, compensando. bueno, a ver si lo conseguimos. En primer lugar, la verdad es que yo tengo que decir que a mí me descorazona mucho que el grupo que sustenta al gobierno, en este caso el Partido Socialista, intente sacar pecho de la incorporación de 7 médicos al sistema de salud. Me gustaría recordar que cuando estábamos tramitando los presupuestos que están en vigor este año, la propia presidenta prometió 291 profesionales sanitarios. Pero habrá que dar tiempo, ¿no? Sí, yo doy todo el tiempo del mundo, pero que el reloj corre y que estamos ya en octubre de este año, ¿no? Quiero decir, y han incorporado 7, no 291. Esta es la realidad del gobierno de La Rioja, del gobierno de Concha Andreu, que en realidad pues hace promesas pero después no las cumple, ¿no? Yo no me voy a aventurar a meterme en grandes cifras del presupuesto, porque la realidad es que por mucho que el consejero de Hacienda, el señor González, diera una rueda de prensa hace 2 semanas con la señora Moreno para presentar los presupuestos y decir que ya tenían un acuerdo, la realidad es que esos presupuestos han sido publicados en el boletín del Parlamento hoy. Es decir, los grupos parlamentarios hemos tenido conocimiento de esos presupuestos hoy. Como entenderás, es difícil en un ratito hacerse a la idea de las cifras de un presupuesto tan importante como el de una comunidad autónoma, ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que está constatadísimo a día de hoy es que Concha Andreu ya tiene los presupuestos negociados y pactados con Izquierda Unida Podemos, y lo que sabemos también a día de hoy pues es que existe ese acuerdo cerrado con Enar Moreno, que siempre le gana la batalla a Concha Andreu. Es más, decía que en la rueda de prensa en la que se presentaron los presupuestos estaban Enar Moreno y el señor Celso González. Es la realidad. A mí me sorprendió no ver a la presidenta del gobierno presentando los presupuestos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa es la circunstancia. A mí me sorprende que la señora Moreno siempre le gane la batalla a la señora Andreu, y al final pues la señora Andreu deja las soluciones económicas ante un momento de crisis en una formación cuyo modelo económico es Venezuela o cuyo modelo de avances sociales pues es Cuba. Y esa es la realidad del tema, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas grandes cifras que se están diciendo que hay que analizarlas? Hay que ver en qué políticas concretas se van a trasladar, ¿no? Y ahí es donde desde luego nosotros no vamos a servir para blanquear los acuerdos de Concha Andreu con Podemos e Izquierda Unida. Casi 3 minutos de intervención del señor Baena. Señora Moreno, ¿los presupuestos tienen su sello? Los presupuestos tienen alguna línea que hemos introducido en esa negociación, porque, mire, aunque el señor Baena crea que no sé, que le he ganado por la mano, esa serie de afirmaciones, yo creo que en política los acuerdos se gestionan, y nosotros, cuando yo di esa rueda de prensa con el señor González, con el consejero de Hacienda, solo hacía falta escucharla. Lo que estábamos anunciando era un preacuerdo en las líneas generales de este presupuesto, que es lo que anunciábamos, y desde luego no presentamos los presupuestos, que en su totalidad yo ni conocía entonces y que luego fueron presentados en la rueda de prensa que el propio consejero de Hacienda hacía. Pero bueno, que a mí le agradezco que me valore con tanta capacidad de maniobra. La realidad es que creo que desde el primer momento, ¿no?, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos decidimos suscribir un acuerdo programático, y en esa línea hemos ido de aquí a entonces. Yo entiendo que a usted no le guste el acuerdo alcanzado, en la medida en que es un acuerdo progresista y de izquierdas, y a usted no le gustan esas políticas, pero bueno, al final los ciudadanos votaron partidos de izquierda y le dieron la mayoría suficiente para gobernar, pues es que seguramente le gustaban esas políticas a los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad. Tengo que responder varias cuestiones, ¿no? Y decir, me preguntabas, Óscar, si tienen nuestro sello. Pues sí que tienen algunos puntos importantes, si es profundizar en algunos de los acuerdos que alcanzábamos, si es la recuperación, por ejemplo, de servicios privatizados, especialmente en sanidad, ¿no? Ya anunciábamos esa creación de esa empresa pública para el transporte sanitario y el 112, que recuperará el servicio
para lo público. También tenemos otra serie de cuestiones sobre nuestras espaldas, como será la recuperación también de la diálisis u otra serie de servicios que abordaremos a lo largo de los próximos meses y que vienen plasmados en el presupuesto. Pero también decía el señor Garrido que hay un 0% en sanidad, o que era falso. El presupuesto del SERIS se incrementa un 0%, el de la Consejería de Salud, porque están diferenciados en el presupuesto, correcto, un 0,3%. Pues en ese sentido yo creo que hay que sacar pecho de muchísimas cuestiones. El gasto social no solo es la Consejería de Servicios Sociales, Educación y Sanidad, porque también hay otras partidas para nosotros fundamentales, y una de ellas es la vivienda, por ejemplo. Es evidente que hay un problema de vivienda, de acceso a la vivienda, y es importantísimo también el incremento lo van a crear ustedes con la nueva en la partida. En la partida de la ley de vivienda también, no sé si dará tiempo hoy, pero puede ser, pero lo derivaremos a otro miércoles. En la partida de vivienda, y otra cuestión que quiero resaltar y que para nosotros es fundamental, el ir caminando hacia esa necesidad de que el 25% del presupuesto de sanidad se destine a la atención primaria. El incremento de la atención primaria es también del presupuesto de la atención primaria, es un incremento importante, seguramente no tanto como a mí me gustaría, pero que evidentemente lo importante es acotar un plan para conseguir eso. Y en cuanto a los profesionales sanitarios, y ha habido un importantísimo volumen de contratación y de oferta, porque es importante también ser atractivos en el sentido de garantizar condiciones dignas a los profesionales sanitarios, que no solo son médicos, señor Baena. ¿Alguien quiere hacer algún matiz? Sí. Aparte, independientemente del matiz de la réplica, me gustaría saber, y a nuestros espectadores estoy convencido de que también, si entre oposición y gobierno puede haber algún punto de acuerdo a lo largo de la tramitación de estos presupuestos. O sea, ¿qué líneas rojas, ante qué líneas rojas se podría uno frenar, pero avanzar en algún acuerdo? No lo sé, porque todo apunta otra vez a una victoria por la mínima de los presupuestos, con el rechazo de la oposición. Pues si me permites, te diré que el mismo día que nos reunimos con la presidenta nos convocó para explicarnos las líneas maestras del presupuesto. Nosotros le ofrecimos dos importantes áreas de consenso, y además en materias que tienen una importante repercusión presupuestaria. 1, educación; 2, sanidad. Fue incapaz de decirnos que la ley de acompañamientos iba la derogación de la ley por la cual se proclama a los profesores como autoridad pública. Incapaz de decirlo en un momento en el que se le dijo que estábamos preocupados por el futuro de educación de nuestros hijos, y por otra parte en el que estábamos preocupados por el futuro de la gestión sanitaria. Eso pone de manifiesto un poco el talante del gobierno y de quienes sustentan al gobierno por llevar de verdad a consensos profundos y de comunidad. Señor Baena. Sí, bueno, nosotros estamos muy preocupados porque necesitamos enfocar una recuperación económica y social importante a lo largo del próximo año, e insisto en que Andreu deje la gobernabilidad y los presupuestos de la comunidad autónoma en manos de Izquierda Unida, y sus políticas, pues a nosotros nos parece que pone en peligro la recuperación económica y social de nuestra comunidad autónoma. A partir de ahí, yo creo que todos los riojanos saben que a lo largo de esta legislatura hemos tendido la mano a Concha Andreu en sucesivas ocasiones, la última vez en la tramitación de los últimos presupuestos, con la intención de que cogiera el camino de la moderación, el camino del centro, de la modernidad, y ella no lo ha hecho en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque, por lo que he dicho antes, porque al final Enar Moreno siempre le gana la batalla a Concha Andreu, y Concha Andreu siempre prefiere siempre quedarse en las posiciones extremas, y nosotros los liberales aquí en La Rioja y en cualquier otro lugar de España, pues lo que pueden dormir tranquilos los ciudadanos es sabiendo que hay una opción que siempre le va a decir tanto al Partido Socialista como al Partido Popular que con los extremos no. La realidad es que Concha Andreu siempre que puede elige políticas de extremos, y eso imposibilita la posibilidad de negociar cuestiones, porque ella misma no ha querido en ningún momento. Con los extremos no, salvo en Andalucía, ¿no? Pregunto.
Señora Moreno, la referencia que hacía a la autoridad de los profesores el señor Garrido, ¿es una línea de Izquierda Unida o del Partido Socialista? Yo no creo que sea una línea de nadie, creo que, por lo que me han informado, que tampoco ha sido, desde luego no ha sido iniciativa nuestra, pero parte de la necesidad de aplicar un plan de convivencia no basado en la imposición, no basado en la autoridad. Esto es el relato que se nos ha hecho y nosotros no hemos tenido nada que ver al respecto y por tanto, bueno, yo creo que será uno de los temas que habrá que debatir, pero la educación tiene muchísimos más elementos que lo que es la imposición de la autoridad sin más, ¿no? La participación y la democracia en la educación me parece un elemento más importante que el reconocimiento de la autoridad o no. Señora Radre. Yo, bueno, es que volviendo a la pregunta inicial de si existía camino para el acuerdo y el consenso, posibilidad. Bueno, pues hombre, evidentemente, vistos los precedentes y ya con la primera, digamos, indicación que nos hace el Partido Popular saliendo en rueda de prensa hace unos días o, bueno, pues haciendo público sin conocer prácticamente el detalle de las, bueno, sin conocer, de hecho, el detalle de las cuentas, de que va a presentar una enmienda a la totalidad, pues digo, será lo que le toca en el guión, pero es evidente que no existe ningún tipo de voluntad de consenso por parte del principal partido de la oposición. Y por parte de Ciudadanos, pues con sus habituales líneas de equidistancia entre las que se mueve, ¿no? Siempre recurre al mismo discurso grandilocuente sobre las alianzas comunistas y sanchistas y el terror y la muerte y lo mal que todo va a ir todo. Señora, entonces, pues claro, si sois vosotros los que estáis haciendo sanchismo a la pero ustedes, si es que estáis haciendo sanchismo recurren siempre al mismo discurso para excusar una actitud que no comprenden los ciudadanos, es decir, que ustedes se opongan ya a priori, sin prácticamente conocer las cuentas, a unos presupuestos, bueno, pues porque ya una parte de la oposición ha dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad, ustedes no lo han dicho, pero por lo que ustedes ya nos está indicando, pues doy por hecho que andará por el mismo camino y siempre recurre a lo mismo, y claro, ustedes que están en otro plano de la realidad, porque realmente ustedes no tienen excusa para oponerse a los presupuestos, que más allá de los matices que quiere hacer el señor Garrido en materia educativa, en relación con la ley de acompañamiento o ley de medidas, ley de acompañamiento y ley de medidas fiscales, más allá de los matices que ha resaltado, pues hay que decir lo importante, ¿no? Que estamos a punto de alcanzar el hito de conseguir invertir en educación el 5% del PIB, es decir, de la riqueza de nuestra región. Claro, pero eso lógicamente no lo va a decir la oposición, por eso me voy a permitir decirlo yo. Claro, como oponerse a grandes hitos como ese resulta muy difícil, pues bueno, pues tienen que inventarse cualquier cosa para oponerse. ¿Hay camino al acuerdo? Termino ya. Pues bueno, pues en el proceso de enmiendas parciales es evidente que la enmienda a la totalidad es bueno, pues el recurso al pataleo, digamos, pues un poco pues el pillarse el berrinche, ¿no?, de la oposición que tenemos que presenciar, que haremos, por supuesto, y que debatiremos, pero en el trámite de enmiendas parciales siempre hay lugar al consenso y al acuerdo, y yo invito, de hecho, a la oposición a que se sume a la construcción, en lugar de estar todo el tiempo poniendo palos. Me pedía la palabra levemente, espero que sea muy breve. Poquito, Oscar, los últimos presupuestos, Ciudadanos presentó 98 enmiendas a los últimos presupuestos. El Partido Socialista votó en contra de todas. Esa es la realidad. Hubo que rechazar la mitad de sus enmiendas. Votaron ustedes en contra hasta de ayudar al Banco de Alimentos. Técnicamente hubo que porque la había presentado Ciudadanos, señora Radre. Le doy la palabra al señor Baena. Hombre, por Dios, hubo que rechazar las brevemente decirle al señor Baena que yo, lejos de utilizar todo el rato calificativos absurdos, yo le diría a los ciudadanos que estén tranquilos, porque desde luego el esfuerzo de Izquierda Unida y el acuerdo de gobierno alcanzado con el PSOE y con Podemos da el mayor presupuesto de la historia de esta comunidad, 1.897 millones de euros. De esos se van a consumir 72% de los mismos en gasto social y un 23% en reactivación económica. Han gobernado las derechas en esta comunidad y hemos tenido recortes y reducción del presupuesto. Desde luego, sí, destinar dinero público a incentivar la economía y, sobre todo, a buscar una sociedad más justa con el gasto social que garantice que todos los riojanos tengan acceso a lo más básico, se le llama radicalidad, pues desde luego mi mayor orgullo en la radicalidad. Un apunte, señor Baena, si lo prefiere, si quiere, y luego le paso la palabra al señor Garrido. La realidad es que la señora Radre hablaba de cifras, de educación, etcétera. Lo he dicho al principio, yo no me quiero aventurar hoy a hacer valoración de las cifras, porque es que
los presupuestos los hemos conocido hoy, el detalle de los presupuestos hemos tenido el documento hoy, y como somos una formación responsable, pues queremos analizarlo para ver, lo he dicho también al principio, lo he dicho también al principio, analizar el detalle para ver en qué políticas concretas, a la radicalidad. qué políticas concretas se traducen esos presupuestos. Pero los ha debido ver lo suficiente como para posicionarse en contra. Señora Orradre, es muy extraño que ustedes ya antes tan siquiera de presentar los presupuestos anuncien nuevamente un acuerdo con Izquierda Unida Podemos y después vengan diciendo, no, oiga, es que yo puedo negociarlo todo, pero todas las enmiendas que presentó el Grupo Ciudadanos el año pasado, ustedes las votaron en contra. Esa es la realidad, señora Orradre. Si es que esa es la realidad. No es un acuerdo del PSOE con Izquierda Unida Podemos, es un acuerdo del PSOE Podemos, en todo caso, con Izquierda Unida. Bancada PSOE Izquierda Unida. Sí, usted siempre le gana la batalla a la señora. Le damos la voz al señor Garrido, Partido Popular. Sí, pero para ser honrados y justos con la verdad, los presupuestos evidentemente no estaban colgados en el Parlamento de La Rioja o en la web del Parlamento de La Rioja, pero sí que estaban colgados en la página web del Gobierno de La Rioja y se podían consultar. En segundo lugar, el Partido Popular tiene un proyecto político propio y distinto del Partido Socialista y el de la Izquierda Unida. Por eso somos distintos, y como tenemos un proyecto político propio y hemos sido capaces de hacer esta comunidad como el que más, mucho más que el resto de formaciones políticas, nosotros estamos totalmente legitimados para interponer un proyecto político distinto que se pone en manifiesto precisamente en la ley de presupuestos. Totalmente de acuerdo. A partir de ahí, ustedes por lo menos sean honrados intelectualmente hablando y digan las cifras como son. Usted no puede decir que las políticas sociales son un 72% del presupuesto no financiero, porque eso no es responder a la verdad. Eso es no responder, perdón, no financiero, exactamente. Eso si usted tiene con su conjunto el total del presupuesto, las políticas sociales solo representan el 59%, se lo voy a reiterar, porque en este presupuesto, déjeme terminar, lo único que sube, en este presupuesto lo que único que sube, ¿sabe lo que es? La deuda, un 6,6%. Eso es lo único que sube con ustedes. Eso sí, la consejería de Chiringuito, que diría el señor Baena, que sube un 10%. Esa también sube. Menos mal que no la consejería de Podemos, porque todas sus contrapartidas iban a la deuda del Gobierno de La Rioja, que sube un 6,6%. Del resto de partidas, es decir, de lo que son partidas no financieras, es decir, de políticas reales de tocar, que van destinadas a los ciudadanos, reitero, el 59%, el 59%, y todo lo demás es mentira. Por lo tanto, la propaganda de la izquierda se desmiente simplemente con los hechos. Y por otra parte, ¿considera la política de vivienda política social o no? Una pregunta sencilla. Si quieres la incluimos tanto en el año 2013, para que usted vea la diferencia entre lo que hacía el Partido Popular, y el 2021, el 2022, que es lo que hacen ustedes. La sumaremos en los dos. La sumaremos en los dos. Esos cálculos, ahora también le digo una cosa. Desde luego es una de las mayores preocupaciones, esos cálculos que se han hecho usted, y ese cálculo que ha hecho usted con el 72%, no está metida la vivienda. Eso se lo digo. Sí está metida la vivienda, eso se lo digo yo. Termine, señor. No, y luego otra cosa. Dice el señor consejero que con estos presupuestos, que son unos presupuestos expansivos y que por lo tanto van a permitir impulsar la economía. Mentira. Porque estamos pensando en unos momentos o en unos años en los cuales la inflación era cero. Pero es que ahora mismo estamos con una inflación del 4%. Y el gasto no financiero, reitero, el gasto que se destina realmente a políticas reales de tocar, sube un 0,8%. La inflación en términos interanuales está en septiembre el 4%. Luego, en términos reales, el presupuesto es decreciente, porque decrece un 3,2%. Nunca en la vida puede ser expansivo. Y eso son cuestiones que están ahí, y es evidente, y no se puede negar. Son números. No estaba en el guión, o sea, no estaban los temas que habíamos comentado para debatir hoy en esta mesa de punto de encuentro, pero la semana que viene es el debate sobre el estado de la comunidad. No nos vamos a ver, no nos vamos a reunir en torno a esta mesa antes de ese debate. Se lo agradezco. ¿Qué espera la oposición y qué espera el gobierno de ese debate? Los partidos que sostienen al gobierno. Bueno, esperamos que se haga ahí y damos por hecho que va a ser así,
pues una declaración de intenciones de este gobierno basada precisamente en estas cuentas que ya se acaban de presentar y fundamentalmente pues en el plan de recuperación y de la comunidad autónoma, de recuperación económica, recuperación social y de impulso a proyectos que sí que también en algún momento hemos tenido la oportunidad de hablar, proyectos estratégicos como los que están acogidos a los fondos Next Generation y de los que se está hablando, por ejemplo, a lo largo de estos últimos días, como es, por ejemplo, el Valle de la Lengua, ¿no? Que últimamente además hemos conocido el impulso tan importante que se está dando, aunque ya era conocido por parte del Gobierno de España, a este tipo de proyectos estratégicos. Yo imagino que el discurso de la presidenta girará en torno a esas materias que supongo son las fundamentales sobre las que debe pivotar la recuperación y el crecimiento de nuestra comunidad autónoma a partir de este momento. Señora Moreno, ¿cómo va Izquierda Unida a ese debate? Bueno, pues vamos primero a escuchar, pero nosotros ahí diferimos desde luego de lo que espera el Partido Socialista, en el sentido en el que para nosotros es fundamental impulsar ese crecimiento, pero es fundamental hacerlo de una manera justa y equilibrada. Y por tanto, bueno, pues ahí volvemos al debate de que es básico reactivar la economía, pero es básico también hacerlo desde el punto de vista equilibrado. Es básico que sea un crecimiento que se haga en beneficio de la totalidad de la población y no, pues como está ocurriendo con las grandes empresas, muchas de ellas no voy a tocar por no tocar determinados debates, se llevan el grueso de los beneficios empresariales. Creo que hay que ser crítico con el estado de la comunidad desde Izquierda Unida o desde Podemos no es ser crítico con uno mismo, me refiero. Al fin y al cabo ustedes también son parte del gobierno que tiene la comunidad en esa situación. Nosotros no somos parte del gobierno, en concreto Izquierda Unida sabes que no forma parte del gobierno, hemos decidido ser la oposición. Desde el grupo sostienen. No, claro, sostenemos o no, depende. Quiero decir, a la vista hasta el año pasado los presupuestos. Ha habido iniciativas que nosotros hemos podido apoyar o que incluso hemos sacado adelante con votos de la derecha o de las derechas y otras que ellos han sacado con votos de Izquierda Unida porque entendemos que por encima están las políticas. Yo ya, como Izquierda Unida, anunciamos desde el mismo momento de la investidura que íbamos a estar apoyando las políticas que coincidíamos y íbamos a oponernos cuando entendíamos que no redundaba en beneficio de todos. Eso no quita que nosotros entendemos que los gobiernos se tienen que evaluar en conjunto y que tenemos que alcanzar acuerdos porque entendemos que para eso nos votan nuestros ciudadanos y nosotros vamos a apoyar todos aquellos presupuestos que supongan una mejora de las condiciones de vida de la mayoría social, de la clase trabajadora y eso es lo que pretendemos que se visibilice también dentro de esa preocupación, ¿no? Ese no dejar a nadie atrás, que se concrete también en la corrección de determinados problemas que puede estar habiendo en la aplicación de políticas sociales y otro tipo de cuestiones y ahí estaremos para impulsar, apoyar y mejorar la gestión en el año y medio que nos queda. Señor Baena, ¿qué espera Ciudadanos del debate del Estado de la Comunidad? Bueno, primero de todo, a mí es que me hace mucha gracia cuando la señora Moreno habla de las derechas porque como ella está en la extrema izquierda todo le queda a la derecha, pues supongo que incorporará también en las derechas en su definición al Partido Socialista, ¿no? A partir de aquí, hablaba la señora Orradre de que ella espera una declaración de intenciones. Hombre, yo espero que el Gobierno y la Presidenta venga a rendir cuentas, venga a ese debate a ser honesta con los riojanos, que se deje de marketing, que se deje de hacer sanchismo a la riojana y nos diga, en primer lugar, realmente cómo están las cosas, sea honesta con todo ello y de verdad empecemos a no dejar a nadie atrás y busquemos soluciones para todos esos empresarios, autónomos, trabajadores, que entre otros que sí se están quedando atrás gracias entre otras cuestiones a las políticas que está llevando la señora Andreu de la mano con la señora Moreno, ¿no? Y también esperaría otra cosa, esperaría que las propuestas de resolución que salgan de ese debate, es decir, las propuestas que hacen los grupos parlamentarios y que se votan y que quedan aprobadas, después se cumplan. Porque el año pasado, por ejemplo, en el debate del Estado de la Región, se aprobó a propuesta de Ciudadanos, por ejemplo, que se hiciera un plan de atención primaria y continuada con especial foco en nuestros pequeños municipios para que todos los ciudadanos de La Rioja tuvieran igualdad de derechos en la atención sanitaria. Y ese plan no se ha hecho, por lo tanto el Gobierno ha incumplido. O también a propuesta de Ciudadanos se aprobó que el 25% del presupuesto del SERI se destinara a atención primaria, que también quedó recogido en la Comisión COVID. Todos ustedes lo recordarán porque lo votamos a favor todos los grupos parlamentarios y la realidad es que los presupuestos, ni los presupuestos del año pasado ni este van a incluir todo eso. Entonces, por un lado, honestidad por parte de la Presidenta y por el otro lado,
que si se acuerdan propuestas de resolución después el gobierno las cumpla, porque si no, pues no sirve para nada. Y señor Garrido, ¿el Partido Popular ya tiene escrito el guión de su intervención? Pues va a ser, yo creo que vengo de Valencia, este fin de semana lo hemos pasado en la convención de Valencia, y yo creo que ahí quedó una cosa clara, y es que Pablo Casado será el próximo presidente de España, eso está claro. Sí, sí. La pregunta es ¿cuándo? ¿No? Y la respuesta es que no lo sabemos, pero obviamente cuanto antes mejor para todos. Y algo parecido. ¿Cómo ha metido usted la cuña de la convención de Valencia? Claro, uno se espabila con estos contrincantes. Sí, sí. Y algo parecido queremos pretender, ¿verdad? Que sea un poco salvando las distancias, sea un poco el debate de Estado de la región. Yo creo que quedará claro que el Partido Popular de La Rioja tiene un proyecto político sólido para La Rioja y que estaremos en el año 2023 ahí en primera línea para recuperar La Rioja y que La Rioja vuelva a la senda de prosperidad. Por una parte seremos críticos con la acción del gobierno, y es evidente, aquí tomaba notas, servicios sociales y política local. Por ejemplo, le escandalizará a los señores de la izquierda, pero es así, no se va a gastar todo el presupuesto, señoras, eso es, no se va a gastar todo el presupuesto de renta de ciudadanía, eso es un hecho constatable. No se va a gastar este ejercicio. Desarrollo autonómico. Tenemos una crisis económica más que evidente y ojo a lo que nos espera. En agricultura, ahí están las protestas del ámbito agrario por la gestión de la consejería y por el sometimiento de la consejería a las directrices del ministerio, en muchas ocasiones perjudiciales para nuestros intereses. En el ámbito de la educación, el deterioro es más que evidente con las protestas que hemos tenido a lo largo del curso pasado. En salud, deterioro de administración primaria, en atención primaria y en especializada más que evidente, y en Hacienda unas subidas de impuestos que no nos podemos permitir. Y por otra parte seremos positivos y plantearemos medidas en clave de comunidad que sean realmente importantes y que impliquen un compromiso por parte de todos, porque serán medidas al medio largo plazo. Pues ¿quiere hacer algún matiz? Sí, ahorradre, tenemos 30 segundos cada uno. Bueno, pues 30 segundos para acabar. Manifestar mi más absoluta preocupación por lo que acaba de decir el señor Garrido, haciendo referencia ni más ni menos que al final de la convención este fin de semana en Valencia, lo que viene el señor Garrido a decir de forma, lo que viene el señor Garrido a llamar propuestas constructivas, eso es un eufemismo para decir vendremos a destruir todo aquello que ustedes han hecho, que es lo que dijo el señor Pablo Casado el domingo pasado en Valencia. En ese fracasado viaje al centro, que les ha salido bastante mal, los señores de la derecha radical populista amenazan con llegar a destruir todo aquello que otros hemos construido. Me da mucho miedo lo que ustedes pretendan aportar, que es cero al debate del Estado de la región. Señora Moreno. No, sí, 30 segundos, 30 segundos, bien. Yo creo que lo fundamental es tener en cuenta cuáles son las necesidades. También hay que reconocer lo que se ha hecho bien, y son muchas cosas. Evidentemente yo entiendo que a la derecha no le gusta, en concreto a la derecha del Partido Popular, para ser exactos, no le gusta ni ver recuperar las privatizaciones que le hicieron, que privatizaron con sus amigos a lo largo de la gente. Mire, la gente pagaba por esos servicios sanitarios. No, es que la privatización me lo puede decir, pero la gente pagaba. Usted solo escucha las movilizaciones cuando coinciden con lo que quiere usted, y luego no escucha muy bien lo que pidan, y luego no escucha muy bien lo que pide. Era un último turno de intervención de 30 segundos. Le explico, parece ser que usted respetuoso. Escucha usted todas las movilizaciones y se inventa lo que dicen, pero vaya, de las movilizaciones que se producen, y escuchaban nada cuando gobernaba su partido, porque yo he estado en esas movilizaciones exigiendo que se recuperara para lo público todos los servicios que ustedes privatizaron, y eso se ha conseguido gracias desde luego a las aportaciones de Izquierda Unida en esa materia. Ya, pero es que si me cogen la mitad no cuenta, Óscar. Sí, bueno, yo yendo de nuevo al tema que nos ocupaba, que era el debate del Estado de la región, pues sí hay una cosa que se me ha quedado en el tintero y que me gustaría decir. Me gustaría que la presidenta del Gobierno hiciera anuncios en desarrollo de infraestructuras en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es una cuestión a la que parece que no le presta ninguna atención la señora Andreu, y que sinceramente pues es uno de los grandes déficits que tiene nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo vamos a atraer turistas si es imposible llegar en coche o en avión o en tren o lo que corresponde
corresponda, o cómo nos vamos a desplazar entre nosotros, pues si por ejemplo la AP68 todavía sigue siendo de pago y además no se han construido los accesos que necesitamos para vertebrar el territorio. Y creo sinceramente que si la presidenta pusiera un poco más el foco en los asuntos importantes, como por ejemplo ahora mismo es el desarrollo de las infraestructuras, que seguimos con ese déficit tan importante, pues igual podría incluso mejorar la valoración que al menos nosotros hacemos de su gestión. Bueno, pues dejamos para otro día. Yo me he quedado sin 30 segundos. No, Los ha tenido usted, nos ha sumado más. Dejamos para otro día otros asuntos que también se están trabajando en el Parlamento, como los proyectos de ley trans de igualdad. Hablaremos también del PERTE, hablaremos, si quieren ustedes, también de la vivienda. Podemos dedicar un monográfico al tema de la vivienda en próximas semanas. Tenemos muchísimos asuntos de infraestructuras de los que poder hablar. Así que, pero por hoy el tiempo se nos ha agotado. Señora Orradre, buenas noches. Señora Moreno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Señor Baena, señor Garrido, un placer. Gracias por estar aquí a los 4 grupos parlamentarios, Izquierda Unida, PSOE, PP y Ciudadanos. Les volveremos a tener la próxima semana aquí, y a ustedes les esperamos mañana de nuevo en Punto de Encuentro. Buenas noches, que descansen.